Buenos días, familia. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Mateo. Y es importante que todos nosotros podamos conocer nuestra condición real para poder pedir la ayuda necesaria. Y esto se da en todo ámbito. Es necesario reconocer que estamos enfermos para ir al médico. Es necesario reconocer que estamos en una quiebra económica para pedir una ayuda económica. Es necesario reconocer nuestra situación para poder ayuda, y justamente de eso se trata estos versículos. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 20, versos 29 en adelante. Y dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ok, entonces, esta es la historia, nos refiere aquí Mateo, de dos ciegos que dice los que encontraron a Jesús en las puertas de la ciudad. ¿De qué ciudad? De la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad muy antigua, por el cual todo viajero que iba hacia Jerusalén, por el lado oriental del Jordán, tenía que pasar. Era una ciudad donde reposaban los viajeros para continuar su marcha hacia Jerusalén. Por tanto, era un paso que Jesús y sus discípulos tenían que quedar de todas maneras. Era un lugar donde ellos tenían que estar. Entonces ellos estuvieron en Jericó, y inclusive Lucas nos cuenta que aquí en Jericó es donde se le aparece Zaqueo, si recordemos la historia de Zaqueo, y inclusive que Jesús reposa en su casa. Pero saliendo ya de Jericó, se encuentra, dice, con dos mendigos. Ahora recordemos por qué está yendo Jesús, por qué Jesús pasa por Jericó yendo a Jerusalén, porque Jesús tiene un objetivo. Jesús tiene un plan que ya nos había referido Mateo desde ahí ya algunos capítulos previos. Él está yendo hacia Jerusalén. Y el Señor ya le reveló a sus discípulos también por qué está yendo a Jerusalén. En Jerusalén iba a ser, ¿qué? Condenado, iba a ser muerto en cruz, y él iba a resucitar. Entonces él tenía un objetivo trazado, él tenía un plan trazado. Sin embargo, Mateo nos hace ver que aun cuando Jesús tiene un plan trazado, siempre se da tiempo para extender su mano en misericordia, para compadecerse de los necesitados. Y este justamente es un pasaje que nos muestra a este Jesús que tiene un plan trazado, a un Jesús que ya sabe que su tiempo en esta tierra es muy corto, que su ministerio ya solo va a tener unas semanas más, pero sin embargo se da un tiempo para poder hacer misericordia a otras personas. Entonces Jesús, al salir de Jericó, dice que le seguía una gran multitud. Esta gran multitud compuesta ¿por quiénes? Por muchos seguidores de Jesús. Recordemos que Jesús ya hace un tiempo tiene una gran fama, y cada vez que pasa por un lugar, multitudes lo están siguiendo. Entonces hay una gran multitud que está siguiendo a Jesús, pero a su vez recordemos nuevamente, este paso de Jericó hacia Jerusalén es un paso usado inclusive por muchos peregrinos que van a ir a la fiesta de la Pascua. Recordemos que Jesús va a llegar para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, y era obligatorio para muchos de los varones de ese tiempo ir a la fiesta de la Pascua. Entonces había una gran peregrinación de gente también que iba hacia Jerusalén. Entonces en la historia nos aparecen dos ciegos que estaban junto al camino. Ahora, la condición de ceguera era algo común en esos tiempos. La ceguera producto de traumas, y obviamente estamos en el siglo, antes del siglo primero, donde no hay pues el desarrollo médico tecnológico para poder ayudar a estas personas, productos de lesiones por trauma en el ojo, pero a su vez también era producto de infecciones. Había mucha ceguera de nacimiento. ¿Producto de qué? Producto de infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, que eran transmitidas a los ojos de los infantes, y luego ellos se convertían en ciegos. Y obviamente, de nuevo, por el mismo tiempo, no había la medicina necesaria para curar estas enfermedades, y entonces nos encontramos con muchos ciegos. Por ello es que encontramos en muchos de los pasajes de las Escrituras bastantes ciegos que están mendigando, que están pidiendo en la calle. Ahora, esto es importante también porque
tener la condición de ciego era una condición bastante miserable, digamos, para las personas. ¿Por qué? Porque tener la condición de ciego era una condición de dependencia total. Una condición en la cual para sus alimentos dependían de quién, de la familia, de los amigos. Lamentablemente, muchos de estos ciegos, obviamente al desarrollarse, al crecer, al no tener familias, finalmente se quedaban solos. Entonces nos encontramos con muchos ciegos que están solos, que no hay familia que pueda ayudarles, que pueda tener un soporte familiar, y que es la única manera de poder alimentarse, ellos estar mendigando en las calles, mendigando por un poco de dinero para poder comer, ¿no? Obviamente también objetos de burla, objetos de maldad, ¿no? Se dice que muchos inclusive, ¿no? en actos de maldad les ponían carbón en las manos cuando ellos extendían las manos para pedir limosnas. Pero ok, esa era la situación de los ciegos. Ellos tenían que mendigar y generalmente estaban de dos en dos. ¿Por qué? Recordemos, estamos también en el primer tiempo en la cual no hay las calles asfaltadas que tal vez hoy tenemos. Entonces las calles no tenían bastantes rugosidades, las calles tenían piedras, tenían objetos, las calles eran empolvadas. Entonces no había un camino asfaltado como el que ahora nosotros tenemos. Entonces, obviamente, para un ciego era muy peligroso estar caminando por las calles. Entonces, generalmente se apoyaban de dos y a veces los encontramos de a dos, ¿no? Entonces, aquí encontramos a dos ciegos que están en la puerta de esta ciudad y justamente se colocaban ahí en la puerta de la ciudad, en la puerta de ingreso, en la puerta de salida de la ciudad para poder pedir el dinero a todos los que transitaban por ahí. En estas circunstancias nos encontramos con estos dos ciegos. En el libro de Marcos nos da el nombre de uno de ellos, que es Bartimeo, ¿no? Y seguramente hemos escuchado mucho también de Bartimeo. Y Bartimeo es parte de esta historia, Mateo no lo nombra, pero es el mismo ciego que en la historia de Marcos le llama Bartimeo. ¿Ok? Entonces, es imposible pasar por alto la relación que existe entre la ceguera y la condición de salvación, ¿no? Teológicamente estos pasajes, ¿no? son muy importantes porque nos hacen ver también la condición humana, la condición en la que estábamos nosotros antes de recibir al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la condición en la que el hombre estaba previamente, antes de conocer a Dios, es que era doblemente ciego. Ciego, ¿por qué? Ciego porque habíamos nacido ciegos, ¿no? Ciegos de nacimiento, porque por el pecado original, ¿no? El pecado nos vuelve ciegos, estábamos ciegos, pero a su vez nos dice que Satanás ciega nuestro entendimiento, ¿no? En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos doblemente ciegos, ciegos por nuestra propia naturaleza, producto del pecado original, pero a su vez, Satanás ciega nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo no nos resplandezca. Entonces nosotros estábamos ciegos, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que lecturas como estas, como estos ciegos, nos recuerdan justamente nuestra propia naturaleza. Ahora, estando ciegos, obviamente nos es imposible ver la luz de Cristo, como lo dice acá. Nos es imposible, no podemos ver la luz de Cristo. Y no podemos entender las cosas de Dios tampoco. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, Pablo nos recuerda, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No puede, porque está ciego. Porque el mundo en general rechaza a Cristo y a su evangelio porque están ciegos. Están doblemente ciegos. No pueden ver y no pueden entender las cosas de Dios. Por eso es que cuando ellos nos escuchan hablar de Dios, escuchan hablar de las cosas de la iglesia, obviamente ellos no pueden entender. Es como si les habláramos en otro idioma, es como si habláramos con ellos de cosas que no se pueden entender. Ellos no pueden entender porque están totalmente ciegos y esa es la condición de ellos.
Y obviamente es más, la Biblia nos dice que estando en esa condición nos hacemos enemigos de Dios y odiamos a Dios cuando le damos la espalda a toda su palabra, a todo el evangelio. Y el mundo está así. Son ciegos que están caminando por el mundo dándole la espalda a Dios, siendo enemigos de Dios. Esa es la condición del hombre y estos ciegos justamente nos hacen recordar. Ahora miremos en 2 Corintios 4:6, ¿no? Volvemos a los mismos versículos que hemos visto y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hace un símil justamente, ¿no? Éramos ciegos totalmente, no podíamos ver la luz de Cristo, pero dice, así como Dios en el día de la creación mandó que en medio de las tinieblas resplandeciese luz. Recordemos que en Génesis la Biblia nos dice que todo era tinieblas y entonces Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. Entonces dice, de esa misma manera Pablo nos explica, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros estábamos ciegos totalmente, no podíamos entender las cosas de Dios, pero de pronto Dios, ¿qué hizo? Iluminó nuestro entendimiento, iluminó nuestro conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. Él vino y trajo luz, ¿no?, a nuestras vidas. Es como en la historia que vamos a ver. Ellos estaban ciegos, pero Jesús vino a traer, ¿qué? Luz a sus vidas. Jesús vino a traer, ¿qué? Vista nuevamente a sus vidas y ellos pudieron ver luego de ello. Entonces es por eso decíamos en un inicio, el recuerdo de estos ciegos nos hace recordar justamente la salvación y nos hace recordar también la condición en la que estábamos nosotros como hombres. Antes de conocer a Jesucristo, entonces cada uno de nosotros vivíamos ¿en qué? En tinieblas, como dice la Biblia. Vivíamos nosotros en tinieblas, ciegos, incapaces de conocer las cosas de Dios, no pudiendo entender de las cosas de Dios. Estábamos doblemente ciegos. Y si estábamos doblemente ciegos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos mendigando por el mundo. ¿Estábamos mendigando qué? Estábamos mendigando amor, estamos mendigando felicidad, estamos mendigando paz en el mundo. Entre otras cosas. Entonces, somos ciegos. No sabemos hacia dónde vamos. Y estamos mendigando en este mundo un poco de amor, un poco de felicidad, un poco de paz. Por eso la gente trata de buscar el amor, trata de buscar la paz, trata de buscar la felicidad. Pero como son ciegos, no saben a dónde buscar y entonces empiezan a ver los tropiezos y luego vienen los conflictos, las heridas en sus vidas, en sus almas, porque no saben hacia dónde van. Pero cuando tenemos a Jesucristo ya no mendigamos ello. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da de su amor grande, de su amor inagotable. Jesucristo nos da la felicidad, el gozo en nuestras vidas y Jesucristo trae paz, consuelo a nuestras vidas, entre muchas otras cosas más. Entonces ya no estamos como mendigos mendigando estas cosas, sino tenemos a manos llenas todo ello y sabemos hacia dónde vamos porque aún su palabra es lámpara para nuestros pies que ilumina nuestro camino y nosotros sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde nosotros debemos caminar. Pero antes de conocer a Cristo éramos ciegos, enemigos de Dios, imposible de ver, imposible de reconocer las cosas de Dios. Entonces tú te preguntarás de repente, ¿por qué esta persona que no conoce al Señor, yo le explico, yo le hablo y esta persona no puede entenderme, no puede entender las cosas y es más se burla? ¿Por qué? Porque está ciego. Su condición es esa, es ciega. Hasta que Dios no traiga luz a su entendimiento, seguirán ¿qué? Ciegos. Y es más, me atrevería a decir un poco más, aún nosotros como creyentes, si no tenemos la iluminación de Dios, si Dios no ilumina nuestro entendimiento, a veces somos ciegos y nos portamos como ciegos en algunas cosas. Y la palabra de Dios va dándonos luz en nuestro caminar. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo comportarnos, pero la palabra de Dios va dándonos una guía, va dándonos luz en nuestro caminar y vamos aprendiendo por dónde nosotros debemos caminar. ¿Por qué? Porque somos ciegos. Ok, esa era nuestra condición y volvemos entonces a estos dos ciegos que estaban aquí en la entrada de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que escuchan que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, ¿no? Volvemos al texto, dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba,
cuando oyeron que Jesús pasaba, había un gran gentío. ¿Cómo oyeron que Jesús pasaba? Pongámonos en la escena, ellos dos están mendigando cosas y hay un gran gentío que está pasando. Probablemente muchos están hablando acerca de Jesús, muchos están hablando acerca de quién es Él, de las cosas que podría hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos escucharon y probablemente preguntaron a alguien, como nos dice el texto paralelo en Lucas, preguntaron ellos, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y alguien le pudo haber dicho, es Jesús de Nazaret el que está pasando. Y cuando escucharon que Jesús de Nazaret estaba pasando, entonces dice que ellos empezaron a clamar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús tenía una fama hecha ya para este tiempo. ¿Y cuál era esa fama? Recordemos, de una fama de sanador, una fama de que echaba fuera demonios, una fama de ser un gran conocedor de las Escrituras, una fama que inclusive podía multiplicar los alimentos. Pero aún por encima de eso nos dicen las Escrituras que había muchas personas que ya empezaban a dudar y decir si este era el rey de los judíos. Recordemos que cuando Jesús ya entra directamente a Jerusalén, que va a pasar en unos pocos días más, la gente empieza a clamar, Hosana al Hijo de David. Empiezan a reconocer que Él es el Mesías. Ellos empiezan a creer que Él es el Mesías. Obviamente, ellos empiezan a creer que Él es el Mesías de acuerdo a su propio entendimiento. Ellos que creían, así como los discípulos, que iba a ser el Mesías, que iba a entrar y reinar en Jerusalén y todo el dominio de Roma iba a cambiar. Ellos esperaban que Jesús empezara a reinar e iba a haber cambios sociopolíticos alrededor de Jerusalén. Pero ya hemos visto, la Biblia no nos habla de cambios sociales, de cambios políticos que iba a haber con su llegada, sino que iban a haber cambios espirituales en la vida de las personas. Y que producto de ello después hayan cambios en lo social, en lo político, sí, pero esos cambios iban a dar a muy largo plazo, ¿no? Muchas veces, abriendo un paréntesis, hoy vemos mucha de la influencia del cristianismo en nuestras leyes, en la vida inclusive de las personas, en los derechos de las personas, porque tenemos una gran influencia de la Biblia. Entonces, cerrando ese paréntesis, Jesús no vino a hacer esos cambios, pero las personas pensaban que había esos cambios, entonces muchos pensaban y entendían que Jesús era el Mesías. Si solo preguntaban a sus discípulos, ¿y de dónde ha nacido? Ha nacido en Belén. Muchos sabían que la profecía hablaba de uno que iba a nacer en Belén, que iba a ser el Mesías, el ungido. Otros que conocían las Escrituras sabían que el Mesías iba a venir a traer vista a los ciegos, a hacer que los cojos caminen, que los sordos oigan, y todo eso Jesús lo estaba haciendo. Entonces muchos empezaron a concluir y a decir, sí, este es el Mesías. Tal vez no entendían su divinidad, no entendían el papel como Dios que tenía que cumplir, pero empezaron a entender acerca del Mesías. Los discípulos, recordemos, igual, ellos sabían que era el Mesías, que iba a gobernar Israel, inclusive se disputaban entre ellos quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque estaban pensando en el reino de Dios como un reino humano. Entonces, de la misma manera, los habitantes de Jerusalén pensaron de Jesús como un rey humano. Y estos dos ciegos escucharon de Jesús y probablemente también creyeron que era el Mesías. Obviamente, los dos ciegos no estaban enfatizando en el gobierno político que iba a tener Jesús, sino, y más que todo, en la fama tal vez de sanador que él tenía. Probablemente estos dos ciegos escucharon que él dio luz a otros ciegos y otros ciegos también vieron, y entonces al reconocer ellos que eran ciegos y al reconocer ellos que no, por su propia cuenta, ellos no podrían hacer nada, no podrían nunca recuperar la vista, su condición de limosneros, su condición de mendigos, su condición de ciegos, ellos no lo iban a cambiar y nadie lo iba a cambiar. Solo uno podría tal vez cambiar, que este era Jesús, el Mesías, el que sana muchos ciegos. Y entonces cuando ellos escucharon que Jesús pasaba por ahí, se levantaron y empezaron a clamar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque esta era la única oportunidad que estos ciegos tenían. ¿Para qué? Para poder encontrar la luz para sus ojos. De la misma manera, cuando compartimos el Evangelio, es muy importante que las personas puedan reconocer la condición en la que están. Estos dos ciegos, para poder levantarse y clamar y pedir la ayuda de Jesús, tuvieron que reconocer dos cosas. Reconocer que ellos eran ciegos
que ellos no podrían cambiar su situación y que nadie podría cambiar su situación y que solo uno que antes lo había hecho, que era Jesús, podía cambiar su situación. De la misma manera decía en el evangelismo, también tenemos que hacer entender y que las personas puedan reconocer su propia condición. A veces nosotros le mostramos la salida, le mostramos nosotros quién es Jesús, lo bello que es Jesús, lo bello que es Dios, las bendiciones que podamos tener, pero al no mostrarles la verdadera condición, entonces si no hay un entendimiento de nuestra verdadera condición, va a ser imposible que busquemos a ese Salvador. Y tal vez busquemos a ese Dios de bendiciones, pero no entenderemos la salvación. No entenderemos por qué es que tenemos que buscar a Jesús. Y el ejemplo nos dan estos ciegos. Estos ciegos tuvieron que entender su condición. Su condición y para poder pedir a Jesús a gritos que la salvación. Cuando nosotros entendemos nuestra condición. ¿Y cuál era nuestra condición? Que somos ciegos, que no podemos ver las cosas de Dios, que somos inútiles delante de Dios, que no vamos a poder con nuestros propios ojos entender las cosas espirituales, que con nuestro propio entendimiento no vamos a poder entender las cosas de Dios. Cuando reconocemos ello, cuando reconocemos que vamos a ser inútiles delante de Dios, y aun cuando todo lo que hagamos, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia delante de Dios, entonces cuando reconocemos ello, cuando reconocemos que le hemos dado la espalda a Dios, cuando reconocemos que nos hemos hecho enemigos de Dios, cuando reconocemos que somos como cadáveres andantes, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando reconocemos que somos ciegos, doblemente ciegos, entonces ahí nosotros podemos voltear delante de Dios y el Espíritu de Dios nos hace ver todo ello y empezamos a clamar diciendo: Señor, sálvame, necesito un Salvador porque yo mismo no puedo, yo mismo no voy a poder con mi vida, necesito la luz, necesito que alguien me guíe y ese solamente eres tú, Señor. Y cuando reconocemos nuestra imposibilidad, empezamos nosotros a clamar desesperadamente para que Dios pueda salvarnos, porque el único que puede traer luz a nuestros ojos es Jesucristo, como hemos visto en las Escrituras, y empezamos a clamar por Él, porque es la única oportunidad que tenemos para poder tener vista. Pero ¿cuándo será esto? Cuando reconocemos quiénes éramos nosotros, cuando reconocemos nuestros pecados. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios va a obrar dándonos convicción de nuestros pecados. Pero necesitamos a través de la palabra de Dios que alguien nos diga quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Quiénes somos nosotros antes de conocer a Cristo? Y aun cuando andamos en la iglesia, muchas veces no llegamos a entender el peso de nuestro pecado, lo que significaba que cómo hemos estado andando sin Cristo, pero versículos como estos nos recuerdan justamente esa condición para poder volver nuestros ojos a Dios. A veces ya aún caminando en la iglesia pensamos que lo podemos todo, que con nuestro razonamiento lo podemos hacer, que con nuestros sabios consejos lo podemos hacer, que ya yo soy muy inteligente, yo soy muy letrado y con ello yo puedo hacer las cosas, puedo tomar decisiones, pero no. Recordemos que aún nuestro entendimiento ha sido corrompido por el pecado. Nosotros no pensamos las cosas de Dios, somos ciegos, como dice Pablo, es imposible para nosotros mirar y entender las cosas de Dios. Pero solo el Espíritu de Dios nos da luz. Y entonces ahí es donde cada uno de nosotros, aún en la iglesia, llevamos nuestros pensamientos cautivos, como dice la Biblia, a los pies de Cristo. Y decimos: Señor, aquí están mis pensamientos. Yo no quiero seguir pensando como antes. Ahora tú enséñame. Y entonces la Biblia empieza a hacernos ver cómo es que debemos caminar, cómo es que debemos actuar, renovando nuestro entendimiento para poder tomar las nuevas decisiones, dejando atrás el viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces, es importante reconocer la condición en la que estábamos para poder clamar y pedir esa ayuda a Jesús. Volviendo a la historia, cuando ellos reconocieron que Jesús estaba pasando por ahí, ¿qué es lo que hicieron? Dice: clamaron. Y esto es algo muy importante también, porque el clamar significa dar voces gritando. Es pedir algo con vehemencia y con desesperación. Eso es clamar. Clamar es pedir algo gritando, es pedir con vehemencia, con desesperación.
Y justamente eso es lo que hicieron ellos. ¿Qué es lo que decían? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos se levantaron y ellos obviamente no podían llegar donde estaba Jesús. Ni siquiera sabían dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque había una multitud de personas alrededor, solo escuchaban el bullicio de personas, ellos no podían llegar a Jesús. Entonces, ¿qué les quedaba? Clamar a Dios: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Y por qué pedían misericordia? Porque sabían que solamente Jesús podría ayudarles. Era el único chance que tenían ellos, porque por ellos mismos nunca iban a lograr ello. Entonces, esta no solo era una petición, era una oración muy especial, pidiendo algo, pidiendo de todo corazón, con desesperación, e inclusive gritando qué es lo que querían del Señor. Y la oración que Dios responde es una oración que brota de lo profundo de nuestro corazón, porque reconocemos que necesitamos algo de Dios. La oración puede convertirse muchas veces en una repetición de palabras. Y a veces de pequeños de repente nos han enseñado a repetir solamente oraciones. Repetir una oración del Padre Nuestro, repetir una oración de aquí y allá. Y simplemente repetimos y sin entendimiento, sin el corazón. Y esa oración no sirve para nada. Aún ya en la iglesia a veces nosotros mismos nos hemos hecho meros repetidores de cosas. Recordemos a veces cuando bendecimos nuestros alimentos, a veces nos hacemos oraciones repetitivas, sin entendimiento, sin corazón. Cuando nos dormimos, de repente podemos hacer algunas mínimas oraciones repetitivas, sin corazón, sin entendimiento, y esas oraciones no sirven. El libro de Santiago nos dice que no recibimos porque pedimos mal. Porque Dios responde las oraciones que vienen de un corazón realmente necesitado. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Entender justamente nuestra necesidad. Y ellos entendían su necesidad. Estaban ciegos, nadie podría ayudarlos. Solo Jesús podía ayudarlos. Y ellos empezaron a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando realmente reconocemos nuestro pecado, cuando realmente entendemos la maldad de nuestro corazón, la maldad de nuestro ser delante de Dios, entonces vamos compungidos delante de Dios a pedirle: Señor, perdónanos. Señor, perdona nuestros pecados, porque podemos llegar a entender todas las atrocidades que hemos hecho al estar de espaldas a Dios. Algunas personas llegan inclusive al Señor diciendo: bueno, yo no he sido tan malo como otras personas, pero nos equivocamos totalmente. No entendemos la magnitud de nuestra maldad. No hay alguien que pueda decir: yo no he sido tan malo. Le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos burlado muchas veces de su palabra, nos hemos burlado de sus leyes, le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho las cosas que nosotros queríamos. Y es importante poder reconocer lo que habíamos hecho nosotros, para poder realmente tener una oración en la cual se derrame realmente nuestra alma, porque Dios conoce realmente lo que hay en nuestros corazones. Dios aún sabe nuestras oraciones repetitivas. Entonces, cuando hablamos de clamar, es esa necesidad, ese reconocimiento de algo. Dios hablaba a su pueblo y decía en Jeremías capítulo 33, verso 3, seguramente has escuchado este versículo, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Entender la necesidad, entender que solo Él es nuestro Salvador, entender que solo Dios puede ayudarnos, produce en nosotros una necesidad, el pedirle a Dios algo. ¿Cómo se traduce ese? En un clamor. ¿Y qué es clamar? Es pedirle a Dios en voz alta, vehemente, con vehemencia en nuestros corazones, con nuestras emociones, pedirle al Señor. Haciendo un paréntesis, a veces inclusive hacemos oraciones simples, sencillas, y no está mal ello. Pero el problema es que a veces hacemos estas oraciones sin corazón, sin entendimiento. Y aún podemos hacer oraciones complejas, pero sin corazón, sin entendimiento, no son verdaderas oraciones. Dios pide el clamor de su pueblo. Clama a mí, que podamos entender ello.
Por eso cuando oramos tenemos que levantar la voz delante de Dios, levantar nuestros corazones, nuestras emociones para pedir también a Dios, entendiendo que Él es el único que puede ayudarnos en esa situación. Pero volvamos a nuestra historia. Y dice que entonces ellos clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice el verso 31, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miren, la gente que estaba ahí, inclusive les decía que se callen. La gente que estaba allí le dijeron a estos ciegos que ellos ya se callasen, que hacía mucha bulla probablemente. Dice que les reprendieron a ellos. Les pusieron obstáculos a su oración. Pero estos hombres, ¿qué hicieron? Aún dice, clamaban más. Aún clamaban más. Y esta pequeña frase nos hace ver otro punto muy interesante de la oración. La oración tiene que ser profunda, que nace de nuestro corazón, pero a su vez es una oración que no se detiene ante las circunstancias. Es una oración que no se detiene aún ante las personas que puedan ponernos trabas para ello. La oración, una de las características de la oración es que es una oración perseverante, es una oración persistente. Entonces, una de las características de la oración es eso, es la persistencia. Y encontramos en otros pasajes, justamente también el Señor nos habla acerca de que tenemos que ser persistentes en nuestra oración. El pasaje de la viuda insistente es un pasaje que nos recuerda justamente el hecho de ser persistentes en nuestra oración. No podemos a la primera simplemente decir, bueno, ya no oro. Tenemos que ser persistentes en nuestra oración, y esto es lo que nos muestran ellos. A ellos les dijeron: ya cállense, ya te escucharon, ya puntos, listo, no digan más nada. Pero ellos, dice, aún más clamaban al Señor. Era el único que podía salvarlos, el único que podía ayudarlos, y ellos estaban clamando por en este caso, por su sanidad y por su salvación. Y cuanto más nosotros, si entendemos que solo Dios puede ayudarnos, cuánto más nosotros deberíamos clamar y no dejar de perseverar en la oración, aun cuando hay imposibilidades para ello. Y dice, y sigue diciendo aquí el versículo, dice: y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Jesús se detuvo, dice, y entonces les preguntó a ellos: ¿qué quieren que yo les haga? Es muy importante este punto, ¿no? De nuevo, Jesús nos enseña algo más. Porque ellos podrían decir: necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos salud, necesitamos otras cosas. Pero Jesús quería llevarles al punto real. ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el problema principal? Para ellos, para estos dos ciegos, el problema principal era que su ceguera. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo les haga? Les pregunta Jesús. Y ellos le responden y les dicen: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué? Porque una vez que los ojos sean abiertos, ellos podían trabajar. Ellos no necesitaban que Jesús les dé dinero, porque si ellos tienen los ojos abiertos, ellos ahora iban a poder trabajar, iban a poder valerse de sí mismos y ya no iban a estar en esa situación de mendigos. Entonces su problema principal para ellos que era el poder mirar, el poder ver. Ahora, el Señor muchas veces nos pregunta de la misma manera: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque quiere que nosotros podamos entender cuál es el problema real, cuál es el principal problema en nuestras vidas. Las personas llegan al Señor, llegan a Dios con problemas económicos, con problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas de salud. Muchas veces con problemas y problemas llegamos delante de Dios, y si el Señor nos dijese: ¿cuál es tu problema principal? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? A veces las personas solo se encapsulan en: no, yo quiero este problema de salud que me lo resuelvas, yo quiero que este problema económico, yo quiero que este problema familiar me lo resuelvas, pero no entendemos el problema principal. El problema principal, si no conocemos a Cristo, es nuestra condición de ceguera. Si nosotros pudiéramos ver realmente al Señor, muchas de las situaciones que nosotros vivimos empezarían a cambiar y serían totalmente diferentes. Nuestro matrimonio podría ser diferente, nuestra salud podría ser diferente, nuestra vida misma podría ser diferente si nosotros conociéramos al Señor. El problema principal del hombre es que es ciego y necesita ver.
El problema principal del hombre es justamente eso, es poder reconciliarse con Dios, es poder tener una relación con Dios. El problema principal del hombre es que está separado de Dios. Si pudiéramos entender los hombres ellos, las cosas serían diferentes. A veces nos enfocamos en problemas familiares, como decía hace un rato, en problemas con los padres, los hijos, problemas económicos, pero si estuviésemos enfocados en el real problema, las cosas cambiarían. Y a veces también, inclusive cuando nosotros hablamos de la palabra, a veces empezamos a decirle a las personas, ¿no? Ok, oremos para que el Señor cambie esta situación, oremos para que el Señor cambie tu situación de matrimonio, pero y sí puede Dios cambiar y bendecir algunas cosas, pero no le estamos ayudando con su problema principal. Su problema principal es su relación con Dios. Y sí, Dios puede bendecir algunos aspectos de su matrimonio, pero no va a cambiar mayor cosa si es que esa persona no tiene una relación nueva con Jesucristo. A veces nosotros también en la iglesia podemos decir, Señor, tengo problemas en mi matrimonio, Señor, tengo problemas económicos, pero no vamos a la raíz principal. Y a veces de repente la raíz principal de nuestros problemas en nuestro matrimonio, por ejemplo, es nuestro relacionamiento con Dios. Porque si no estamos relacionándonos con Dios, si no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos, entonces de repente no estamos siendo un buen esposo, no estamos siendo un buen padre, y eso nos está generando problemas en el matrimonio. ¿Y cuál es la raíz de todo eso? Es nuestra separación de Dios, nuevamente. El problema principal es que a veces somos ciegos. Queremos ver, pero no vemos y no podemos ver por nuestra cuenta. Solo Dios puede hacernos ver la luz. Solo Dios puede darnos luz en nuestras vidas. Y entonces los ciegos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y esa debería ser también nuestra oración constantemente. Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, a lo que tú ya has escrito en tu palabra, Señor. Porque no son cosas nuevas las que Dios va a hablarnos. Están ahí ya en su palabra, pero nosotros somos ciegos. A veces leemos la Biblia sin leerla y estamos ciegos. Y necesitamos, Señor, ilumina mi entendimiento, Señor. Abre mis ojos a tu palabra. Abre mis ojos a las maravillas de tu palabra, Señor, para yo poder caminar en ellas. Y entonces el Señor va a contestar esas oraciones. Y necesitamos que se abran nuestros ojos. Verso 34 dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. El Señor que se compadeció de ellos. Y aunque Jesús caminaba hacia un objetivo, ir hacia Jerusalén, Él se compadeció de estos dos ciegos. Y Él sigue extendiéndose en compasión al hombre, cuando el hombre busca realmente a su Dios. Y Dios está dispuesto a compadecerse también de nosotros, de nuestras vidas, si realmente nosotros buscamos, corremos delante de Dios. Dios es misericordioso, es compasivo. Así es que corramos a Él, corramos al trono de su gracia para buscar el oportuno socorro. De manera que Jesús se compadeció de ellos, dice, y les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Probablemente hemos escuchado cuando Jesús, dentro de algunos versículos que nos hablan acerca del evangelismo, decir que Jesús está a la puerta llamando, ábrele tu corazón y entonces Él entrará contigo y cenará contigo. Y le decimos a las personas que no conocen al Señor, si tú abrieras tus puertas, el Señor entraría contigo y cenaría contigo, pero no, es que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque este pasaje nos está haciendo ver algo, que al Señor no le detiene ninguna puerta, al Señor no le detiene las tinieblas. El Señor simplemente, si nosotros clamamos, Señor, ayúdanos, Señor, permite que te veamos a ti, el Señor tira abajo las puertas, Él ingresa al reino de las tinieblas y nos saca del reino de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz admirable. Dice, no porque nosotros podamos, no por nuestras capacidades, sino porque estábamos ciegos, no entendíamos nada de Dios, pero porque Él tuvo en su voluntad, nos sacó de allí. Entonces ese es nuestro Dios, que las tinieblas no impiden que la luz llegue a nuestras vidas. Por eso necesitamos orar cuando nosotros evangelizamos, necesitamos seguir orando por nuestros familiares, por nuestros amigos que aún no conocen al Señor. El Señor les dio luz a estos ciegos. ¿Y cuál es la respuesta de estos ciegos? Dice, y le siguieron.
¿Cuál es la respuesta de los ciegos después de ver ahora? Es que le siguieron. Y el seguir a Jesús es una consecuencia justamente ¿qué? De la salvación. Una vez que recibieron la vista estos ciegos, le siguieron. Y esta es una expresión del discipulado. ¿Le siguieron para qué? Para ser discípulos, obviamente. Por eso es imposible que alguien sea creyente y no sea discípulo. Es imposible. La condición de ser creyente es innata para ser ¿qué? Un discípulo. Es alguien que sigue a Jesús. Juan lo decía así en 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Decía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otra forma. Si somos salvos realmente debemos andar como él anduvo. Entonces no podemos decir, sí, esa persona conoció al Señor hace 20 años, aunque 20 años ya se apartó del Señor, pero él es creyente. No, la condición de creyente ¿cuál es? Es seguir los pasos del Señor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, nos dice Juan. Entonces, la forma, ¿cómo es que nosotros podemos ver si realmente estamos caminando en el Señor? Es que si nosotros estamos siguiéndole a Él. La evidencia de nuestra salvación, la evidencia de nuestra sanidad espiritual es que nosotros le sigamos a Jesús. ¿Cuál es la evidencia de que realmente somos salvos? Es que nosotros somos seguidores de Jesús. Y si tú estás siguiendo a Jesús, estás caminando en Él, estás haciendo de su palabra la luz para tu vida diariamente, entonces es una evidencia de que eres realmente salvo. Pero si de repente eres de las personas que algún día oraste y dijiste que sí, el Señor venga a ti, pero después te apartaste de Dios y no estás siguiendo lo que Jesús está pidiendo que hagas, entonces, de acuerdo a la Biblia, no eres un seguidor de Jesús, no eres un creyente. No, pero es que, cuidado, no es nuestro pensamiento, no es nuestro entendimiento, sino es lo que dice la Biblia nuevamente, porque recordemos que nosotros somos ciegos, pero su palabra es lámpara para nuestros pies. Estos ciegos vieron y le siguieron. Juan nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay otra. Y si reconoces que realmente no estás andando como Jesús quiere que camines, entonces corre al trono de su gracia, pide perdón y clama a Dios por tu salvación. Clama al Señor por tu perdón, clama al Señor porque Él es el único que puede cambiar tu vida. Que el Señor te dé la sabiduría para ¿qué? Para poder buscar de Él, para poder clamar a Él. Y el Señor nos dé a todos que conocemos al Señor la sabiduría también para poder correr a Él y entender que nosotros somos ciegos, que sin Él no podríamos ver y que sin su palabra no podíamos tener luz para nuestro camino. Que el Señor nos bendiga y nos haga ver justamente la luz en nuestro entendimiento acerca de este pasaje. Si este pasaje te ha resultado de bendición, dale un me gusta al video y comparte con otros para así seguir compartiendo la palabra de Dios.